16 y versículo número 4. Tenemos, hermanos, un montón de religiones hoy en día que confunden a las personas. Si se fija usted, puede escuchar que cada una de esas religiones profesa ser la religión verdadera. Sin embargo, la Biblia nos presenta cuál es la religión verdadera y sin mancha delante de Dios el Padre. En el libro de Santiago nos lo enseña y dice que la religión verdadera ante Dios es ayudar, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo, es decir, no pecar, vivir en santidad. No exaltamos a ninguna religión, ni siquiera a la bautista. Sí, y no es nuestra gloria, ya lo he dicho varias ocasiones, decir que somos bautistas. Más bien nos alegramos en que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Sin embargo, una de esas religiones que han confundido bastante y que a día de hoy, si un cristiano habla con ellos, son los testigos de Jehová, porque son personas muy devotas en su conocimiento de su religión, son las personas que salen a predicar más temprano, ¿sí? Son personas que estudian mucho, mucho la Biblia y, bueno, al menos la traducción que ellos tienen, ¿sí? Y es necesario, mis hermanos, saber qué dice la palabra de Dios con respecto a las cosas que ellos enseñan. Entonces, hoy vamos a ver rápidamente, son, creo, 10 doctrinas, 11 doctrinas de ellos que vamos a contradecir con la Biblia, ¿sí? Para que cuando le toque contender con ellos, usted sepa qué responder a los testigos de Jehová. En Proverbios capítulo 16 y versículo número 4, podemos nosotros encontrar una verdad de parte de Dios. Dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Los testigos de Jehová no creen en una condenación eterna, no creen que vayan las personas incrédulas al infierno. Ellos más bien creen en una aniquilación. Sencillamente lo que ellos dicen es, ¿sabes qué? Dios no te va a mandar al infierno si no creíste en Él y si no fuiste lo suficientemente bueno para ganarte la vida eterna. Dios sencillamente te va a cortar de esta tierra, vas a dejar de existir. Y para ellos ese es su castigo eterno. Sí, porque cierto hombre de sus líderes, Russell, estaba aterrado con la idea de un Dios que torturaría eternamente a los inicuos. Pero la Biblia nos deja en claro que Dios desde un inicio, desde su creación, había ya establecido personas que estarían, mis hermanos, sufriendo eternamente. En Romanos capítulo número 9 y versículo 22, Pablo nos vuelve a mostrar esto. Romanos capítulo 9 y versículo 22. Romanos 9, 22. Dice así, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos, está hablando de personas, de ira preparados para qué, hermanos? Para la destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, es decir, los vasos se refieren a personas, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, es decir, Dios está mostrando desde que yo creé a la humanidad, yo escogí personas para que fueran para mi gloria, sí, entre ellos, hermanos, ustedes, por la gracia de Dios. Y él decidió establecer a personas que sencillamente irían a la destrucción. ¿Y cuál es la destrucción que nos presenta la palabra del Señor? En Mateo capítulo 25, versículo 41, por favor. Mateo 25, 41. Si usted tiene facilidad de manejar la Biblia, ayude a nuestros hermanos que tienen un poco de problemas. Mateo capítulo 25, verso 41. Mateo 25, 41.
Dice así: entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Es decir, Dios no solamente va a aniquilar de que no entras a la tierra prometida, no tienes la vida eterna. Dios no solamente le va a prohibir la entrada a los incrédulos al paraíso, sino que los mandará a un lugar todavía, mis hermanos, peor. Un lugar donde, según la Biblia, y ahorita lo veremos, hay gusanos, hay un constante llanto y crujir de dientes, una llama que nunca se apaga, oscuridad, tinieblas, compañía de demonios y un montón de sufrimiento. La Biblia nos presenta en el libro de Apocalipsis que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo los que adoran a la bestia ni a su imagen, mis hermanos. Eso nos muestra, por lo tanto, que ellos se equivocan. Si hay un lugar de castigo eterno para las personas que mueran en incredulidad. En Mateo, nuevamente, versículo 23, un poquito más atrás, y versículo número 15. Dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Cristo está acusando a estas personas y los llama hijos del infierno. Un prosélito era cuando un gentil era tomado y era obligado a guardar costumbres y mandamientos judíos, sin ser el judío. Cuando llegaba un extranjero a Israel y él quería estar por allí, tenía que circuncidarse y le obligaban a guardar toda la ley. Y Cristo lo llama, eso es un prosélito. Y Cristo dice, si de por sí ya era un hijo del diablo por todo, hijo del infierno, perdón, por todos los pecados que andaba haciendo, ahora que lo están poniendo ustedes a guardar toda una ley que no va a poder cumplir, lo hacen 2 veces hijos del infierno. Los testigos de Jehová creen que tienen que ganarse la vida eterna a través de cumplir los mandamientos y portarse bien. Por lo tanto, ellos entran en esta categoría, 2 veces hijos del infierno. Ahora, no lo decimos, por supuesto, como para burla ni odio. No es el gozo de la iglesia ver personas condenadas. Sí, nosotros de hecho podemos ver en el libro de Apocalipsis que después de ver cómo son arrojados al lago de fuego, la iglesia llora porque va a ser una situación terrible la del trono blanco. Imagínense nada más ver a Hitler, hermano, allí doblando su rodilla ante Dios. Ver allí mismo a Caifás, el que condenó a Cristo a la crucifixión y que lo entregó. Ver allí a Napoleón y personas que han sido mis hermanos. Ver a Trump allí ya sin nada de altivez. Ahora verlo totalmente humillado va a ser algo tremendo. Va a ser algo tremendo y allí vamos a ver a los testigos de Jehová. Entonces, pues sí están condenados, mis hermanos, a este lugar, pero la palabra del Señor tiene un mandato para los cristianos, es predicarles, insistirles en la verdad, sí, para ver si Dios les conceda que escapen del lazo del engañador y tengan la vida eterna, sí, por gracia en Cristo. Número 2, los testigos de Jehová niegan que Cristo resucitó en cuerpo. Ellos creen que nada más será puro espíritu. En Lucas capítulo 24, por favor. Lucas 24. Lucas 24 y versículo 37. Lucas 24, 37. Bueno, desde el 36 dice así: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y en el 37, entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pensaban. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo.
Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó, y comió delante de ellos. Entonces, Cristo, cuando resucita y se aparece, ellos creen que están viendo un espíritu o un fantasma. Y Cristo les dice, ¿saben qué? No soy un fantasma, tengo cuerpo, tengo huesos. Y para que sea todavía más notorio, les muestra los agujeros de los clavos, el costado traspasado a Tomás. Y les dice, mire, un espíritu no tiene carne y huesos como ven que ustedes que yo tengo. Y todavía unos, de donde todavía no estaban convencidos, Cristo dijo, ¿sabes qué? Para que me crean, écheme un pez, hombre. Denme de comer. Y Cristo comió. Resucitó con cuerpo. Juan capítulo 20, allá adelantito de Lucas, Juan capítulo 20, versículo 27. Juan 20, 27. ¿Sí? Pues, pues, quién sabe qué pasa por allí. Juan 20, 27 dijo, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, perdón. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermanos, es claramente visible. Jesucristo resucitó con cuerpo, mis hermanos. No es nada más un espíritu por allí como ellos dicen que resucitó. Número 3, los testigos de Jehová dicen que Cristo no murió en una cruz, pero la Biblia y la historia nos dicen lo contrario. En Filipenses capítulo 2, por favor, y aquí tenemos un texto que es necesario que comprendamos, que conozcamos, porque de allí se sacan su excusa, ¿sí? O su razonamiento para negar que Cristo fue crucificado. Dice Filipenses capítulo 2, verso 8, dice así, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La palabra que aparece aquí en el griego, mis hermanos, al traducirse al español es madero. Entonces los testigos de Jehová comienzan a decir, ¿sabes qué? Cristo no murió en una cruz, Cristo murió en un madero. Y lo sacan a raíz del libro de Levítico y también de Esdras, de un mandamiento que Esdras tocó de que se quitaba un poste de la casa de esa persona y en esa persona colgaban, y en ese palo, colgaban a las personas. Entonces ellos dicen, no murió en una cruz, él murió en un madero, no murió con brazos abiertos, murió con las manos arriba. Y mis hermanos, eso es una mala interpretación de la Biblia. Sí, es verdad, en la palabra griega aquí es madero y no cruz. Pero si vamos a la historia, mis hermanos, nos podemos dar cuenta de que los romanos tenían varias maneras de castigar en los maderos. Uno era en forma de tacha, uno era de cruz hacia abajo, como murió Pedro el apóstol, y otro era la crucifixión normal. Ahora, negar que Cristo fue crucificado, mis hermanos, es negar por completo el libro de Colosenses, porque en Colosenses Pablo insiste constantemente en que Cristo murió en una cruz. En Colosenses, por favor, allí adelantito, después de Filipenses está Colosenses. Usted, si usted lo lee constantemente, usted se va a dar cuenta de que Pablo exalta mucho la cruz de Cristo en Colosas, porque Colosas era una iglesia que ya estaba negando que Cristo muriera en la cruz. Colosenses capítulo 2 y versículo número 15, nada más, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿en dónde? La palabra griega aquí es stauros, que traducido al español es cruz. Stauros,
cruz. Y constantemente Pablo comienza a utilizar la palabra cruz en el libro de Colosenses. Colosenses 4, por ejemplo, de nueva cuenta. Perdón, es Oh, caray, se me movió. Donde dice que... es Gálatas, perdón, hermanos. El texto que les quería mostrar era Gálatas. Gálatas, capítulo número 6. Bueno, desde el capítulo 5 primero. Gálatas, capítulo número 5 y versículo número 24. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado, han estauros la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 6, en el versículo 12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la estauros de Cristo, a causa de la cruz de Cristo. En el versículo 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la estauros, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si se fija en Gálatas, no era Colosas, perdón, en Gálatas, Pablo constantemente exalta la cruz de Cristo. Nuestro Señor fue crucificado. En Mateo capítulo 20, versículo 25, por favor. Mateo 20, 25. Mateo 20, 25. Dice así. Dígame amén si está allí. Mateo está más atrás. Mateo 20, 25 dice así. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones, Mateo 20, ¿qué les dije? Mateo 20, 25. Pues no era Mateo, hermano. Cuando Cristo menciona los clavos, ha de ser Juan entonces, porque es cuando se menciona con Tomás. Juan, perdón hermanos, soy humano. Juan 20, 25. Juan 20, 25. Dice así. Le dijeron pues los otros discípulos a Tomás, al Señor hemos visto, y él dijo, si no hubiera en sus manos la señal de los clavos, clavos es plural, es decir, que había más de uno. Si Cristo fuera crucificado así, ¿cuántos clavos necesito? Y si es crucificado así, necesita dos. Entonces aquí está hablando de los clavos. Y algunos, los testigos de Jehová dicen, no, es que está hablando de los clavos, uno de las manos y otro de los pies. Pero fíjese bien el texto, dice, si no hubiera en sus manos la señal de los clavos. No está hablando del clavo de las manos y clavo de los pies. Está hablando de dos clavos en ambas manos, ¿sí? Uno en cada mano. Y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Eso nos da a entender, Cristo fue crucificado con brazos abiertos. En Mateo 27, 37, Mateo 27, 37. Mateo 27, 37. Mateo 27, 37. Dice así, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el Rey de los judíos. Si soy crucificado con brazos abiertos, el letrero se puede poner arriba de mi cabeza. Pero si soy crucificado con los brazos hacia arriba, el letrero no está arriba de mi cabeza, está arriba de mis manos. Por lo tanto, mis hermanos, la Biblia nos muestra, Cristo murió en una estauros, en una cruz, ¿sí? Número 4, los testigos de Jehová dicen que Cristo no debe ser adorado. En Hebreos capítulo número 1, por favor, y versículo número 6. Hebreos capítulo 1 y verso 6. Hebreos 1, 6. Dice así, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles
de Dios. Cuando nosotros analizamos la Biblia de los testigos de Jehová, nosotros nos vamos a dar cuenta que cada vez que se habla de adorar a Cristo, lo cambian ellos o lo traducen como rendir homenaje. Pero cuando vamos al griego y encontramos la palabra proskineo, proskineo significa adorar. Cuando en Juan capítulo 17 Jesús ora al Padre y lo adora diciendo, te adoro Padre porque estas cosas las has mostrado a los niños y a los mejores no, parafraseando el texto, Cristo utiliza la palabra proskineo, te proskineo Padre, te adoro Padre, proskineo con el Padre lo traducen bien, lo traducen como adorar. Pero cuando encontramos la palabra proskineo en cuanto al Hijo, no lo traducen como adorar, lo traducen como rendir homenaje. Modifican la Biblia. Con el Padre lo traducen bien, con el Hijo lo traducen mal. Y hermanos, a veces hasta son descarados. En Juan 9:35, ay, perdónenme que lo ande usando, haciendo moverse mucho de la Biblia, en la Biblia. Juan 9:35. Juan 9:35 dice así, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que hablaba contigo y el que habla contigo, él es. Y le dijo, creo, Señor, y le prosquineos y le adoró. Cuando María Magdalena se da cuenta de que Cristo resucitó, dice la Biblia que se postraron ante él y lo adoraron, prosquineos. Y nuevamente no vemos que Cristo los regañara ni le exhortara como Pedro y Juan, levántate, yo soy adora a Dios. No vemos que Cristo haga eso. Cristo es Dios y por eso recibe la alabanza, la adoración. Vamos a tener que recortar, hermanos, porque son 11 doctrinas y apenas voy en la número 4. Número 5, vamos a brincarnos. Los testigos de Jehová creen que no vamos a ir al cielo. Ellos directamente creen que solamente una pequeña porción, 144,000, van a entrar al cielo y que los demás van a tener la vida eterna aquí en la tierra. Primera de Pedro, capítulo 1 y verso número 4. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Dice así, es un texto que nos aprendimos de memoria, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, para vosotros, para nosotros. Hermanos, vamos al cielo. ¿Alguno de ustedes se acordará que decía Filipenses capítulo 3, versículo 20? Al Señor Jesucristo, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de este cuerpo y nos dará uno conforme a la semejanza de su gloria. Si Juan capítulo 14 del verso 2 en adelante dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y dónde está Cristo? Por supuesto. Primera Tesalonicenses 4:16. Filipenses 3:20. Primera Tesalonicenses 4:16. Dice así, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuál es entonces la confusión de los testigos de Jehová? Por lo que yo he contendido con ellos, parece ser, no estoy seguro de esto en ellos, de su doctrina, pero parece ser que ellos son amilenialistas, es decir, que no creen en el milenio. Y por lo tanto, lo que la Biblia nos presenta del milenio, ellos creen que es el cielo. Y de allí surge su confusión.
Sí, no sé si crean o no crean ellos en el milenio, pero la Biblia establece este orden. Si usted petateara en 5 minutos teniendo su fe en Cristo y habiéndose arrepentido de corazón, usted va al cielo. Y cuando Cristo venga a poner su reino en esta tierra, usted va a venir y reinar con Cristo aquí también. Estaría en ambos lugares. Sí, pero ahorita mismo, si muriera, iría al cielo si usted ha puesto su fe en Cristo como Salvador y se ha arrepentido de pecados. Y si iría al cielo, volvería con Cristo a reinar y después del milenio, cuando todo esto sea deshecho, el cielo baja directamente a la tierra. Pero es el cielo en la tierra y donde moramos eternamente es en el cielo, estando en la tierra, cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, esa es la confusión de los testigos de Jehová. Número, el que siga, los testigos de Jehová niegan la existencia del alma. Para los testigos de Jehová, hermanos, el alma es la sangre de la persona. Por eso ellos niegan las transfusiones de sangre. Si no quiere que, pues no sé, no. Sí, exactamente. Y niegan las transfusiones de sangre y fíjese, conocí a un testigo de Jehová, vivía enfrente de Fundamental, contendí mucho con él y él tenía un hijo medio malito, no medio, estaba muy malito, parecía ser que tenía leucemia. Y en un transcurso, en una operación o no sé qué haya pasado, tiene mucho tiempo que me lo contó, no recuerdo muy bien, le pedían transfusión de sangre. Es que les piden plaquetas. Y él no quiso darle sangre a su propio hijo. O sea, ahí está que se le murió. Se le murió el hijo y usted dirá, no, pues cualquier otra persona le puede, pero es que es su creencia de que no puede recibir sangre y prefirió darlo a la muerte. Y ahí está, se le murió y después cuando lo veía yo, en lugar de ir caminando con su niñito, a veces lo veía yo caminando y de repente le hacía así. Y pues como que quería llorar, a lo mejor se acordaba de cuando iba con su niñito y pues lo columpiaba o cosas así por el estilo. La Biblia nos enseña, y pasajes de la Biblia de ellos enseñan que el alma existe. Um, y que la muerte es la separación del alma y el cuerpo. Todos los textos que he mencionado de todas las doctrinas anteriores, como de las que vamos a ver ahorita, usted las puede utilizar con la Biblia de los testigos de Jehová. Son textos seleccionados con los que usted puede hablar con ellos, porque si usted le muestra esta traducción Reina Valera 1960, no se la van a recibir. Pero si se las muestra con la Biblia de ellos, les mueve el tapete. Si en Génesis 35:18 es un texto que nos aprendimos de memoria, ¿se acordarán qué dice alguno de ustedes? Ok, Génesis 35:18 habla acerca de la muerte de Raquel y dice que cuando murió se le salió el alma y eso lo dice en la Biblia de los testigos de Jehová. Por lo tanto, la muerte es la separación del alma y el cuerpo. Primera de Pedro 1:9 también fue un texto que nos aprendimos de memoria. ¿Alguien se acuerda? Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Qué es lo que salva a Jesús? El alma. Sí, 1 Tesalonicenses 5:23. Vámonos más rápido, mis hermanos, por cuestión ya del tiempo, ya voy a terminar. Si acaso veo esta y una más y ahí terminamos y dejamos pendiente para la próxima. 1 Tesalonicenses 5:23 dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es diferente el alma que al resto de nuestro ser, que al espíritu es totalmente diferente. Los testigos de Jehová comienzan a decir, no son eternas las almas, porque Ezequiel dice que el alma que pecare, esa morirá. ¿Cuál es la respuesta a eso? En Ezequiel 18:20 se nos presenta que el alma que pecare, esa morirá. Y en Apocalipsis se nos dice cuál es esa muerte.
¿Saben cuál fue alguno de ustedes? No, hermana, esa no es la muerte del alma. Ah, ok, está bien, está bien. La respuesta a la pregunta que yo hice vendría siendo la de la hermana Nancy, que son lanzados al lago que arde con fuego y azufre, una total separación eterna ya con nuestro Señor. Ese texto que nos menciona es Apocalipsis 5, 6, 9, que dice que cuando abrió el quinto sello, vio bajo el altar las almas de los que habían sido decapitados, si mal no recuerdo, muertos por la palabra de Dios y el testimonio que tenían. La Biblia habla de almas, el alma se va al cielo, hermanos, o se va al infierno. La cosa es a dónde va a ir la suya, ¿verdad? Por último, hermanos, y ya para terminar, vamos a ver la primordial, segunda de Pedro, capítulo 1. Ellos dicen que Cristo no es Dios. Y ese ya caen en terreno de blasfemia. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo número 1. Dice así: Simón Pedro, siervo de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Cómo interpretan ellos este pasaje? Ellos dicen, está hablando de dos personas, de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Está hablando de dos personas, dicen ellos. Pero la interpretación de ese texto es que se está hablando de una persona. A Jesucristo se le está llamando Dios y a Jesucristo se le está llamando Salvador. Hay una regla gramatical, mis hermanos, establecida por la Real Academia Española para la correcta interpretación de una oración. Y la regla dice así: cuando hay dos adjetivos que describen a un sustantivo, los dos adjetivos permanecen o pertenecen al mismo sustantivo, es decir, sustantivos, nombre de cualquier cosa, púlpito, ventilador, mesa, piano, silla, etcétera, etcétera, etcétera. Los adjetivos son palabras que describen a esos objetos. Sí, entonces la regla está diciendo, cuando se está utilizando dos palabras que describen a una cosa, las dos palabras están centradas en la misma cosa, no en dos cosas por separado. Por ejemplo, mesa. Puedo usar un adjetivo, ese es el sustantivo, mesa. Mis adjetivos: negra, fea. Estoy llamándole fea, estoy llamándole negra, pero es la misma mesa, ¿sí? Es el mismo objeto. Y es lo mismo que está haciendo Pedro. Le está llamando Dios, le está llamando Salvador, pero es la misma persona, Jesucristo. Entonces, Jesús es Dios. Apocalipsis 1, verso 17, y vamos a darnos prisa, mis hermanos, ya me pasé de tiempo. Apocalipsis 1, 17. Apocalipsis 1, 17 y 18. Dice así: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo por los siglos, y el que vivo y estuve muerto, mas aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Primero y el último. Cuando usted le pregunta a ellos quién es el primero y el último, ellos, Jehová. Él les presenta el verso 18 y dice: y estuve muerto. Puede preguntarle: ¿cuándo murió Jehová? Y ellos van a decir que nunca. Entonces no está hablando de Jehová, está hablando de Cristo. Y Cristo es el primero y Cristo es el último. ¿Sí? Juan 1:1, y aquí terminamos, hermanos. Juan 1:1 dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este es un texto muy modificado en sus Biblias.
En sus Biblias dice en el principio, parafraseándolo, era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era un Dios, con D chiquita. Este texto en griego sería, o se lee así, nirog ni logos, kalogos migrus, sigmakatasitneon, kafesit manilogos. Cuando se traduce al español, es exactamente como lo tenemos en esta Biblia, no como en la de ellos. Adulteran las escrituras. La palabra un Dios, un no viene en el griego original. Un en griego es tis, T-I latina S, tis. Y nunca se menciona que diga Nirón ni logos, sin matación de café sin man y logos. Nunca se menciona tis logos, un Dios, una palabra. No, nunca se menciona la palabra tis. Entonces vemos que ellos le están añadiendo según a su conveniencia. Y la Biblia es clara, mis hermanos, los que se atrevan a añadirle o a quitarle la palabra de Dios, hay juicios reservados para ellos. Los testigos de Jehová son una organización no religiosa, según ellos, que no es digna, mis hermanos, de confianza. Tienen varias profecías acerca de sí mismos. Ellos decían que ellos eran los 144,000 que iban a entrar al cielo. Y cuando se vieron que su organización, su religión, ya tenía más de 144,000 feligreses, cayeron en vergüenza, porque se dieron cuenta que lo que ellos decían no se cumplió. De hecho, este es un lugar por donde muchos cristianos se burlan de los testigos de Jehová. Uno llega y le dice, ustedes de los 144,000. Y lo toman ellos como una ofensa, los que sepan, porque ellos sabrán que su religión decía que cumpliendo los 144,000, Cristo venía y se acababa todo. Y no se cumplió. En el año 1889, bueno, tenemos una frase, dice Charles Russell, dice, Jehová habla solamente a través de la organización Watchtower. Es una blasfemia porque Hebreos capítulo 1 nos dice que la manera en que Dios habla hoy es a través de ¿quién? Del Hijo. En 1889, en su publicación El tiempo ha llegado, página 101, ellos publicaron que en el año 1889 pasaría la batalla del Armagedón, que Cristo vendría. En 1889 lo publicaron, que esa guerra sería en 1914, perdón, y que en 1914 Cristo vendría, quitaría todos los gobiernos y ya reinaría Él eternamente. 2024 yo veo a AMLO y ahí viene Claudia Sheinbaum. No se cumplió lo que dijo. En 1886 profetizaron que en el año 1914 Jesús volvería visiblemente a la tierra. Ya pasó el año 1914 y no vemos a Cristo aquí. Después de esa fecha comenzaron a decir que Jesús vino, pero que vino invisiblemente, que vino y nadie se dio cuenta. Cuando la Biblia dice que cuando Él venga todo ojo lo verá, fue más fácil mentir para ellos que admitir que habían profetizado falsamente. En 1918, ellos mencionaron que Abraham, Isaac y Jacob resucitarían en el año 1925. ¿Y adivine qué? Abraham, Isaac y Jacob siguen muertos. No resucitaron. Y esta organización en San Diego, California, compraron una casa grandísima que la titularon Casa de Príncipes. Y como no resucitaron a Abraham, Isaac y Jacob, se fue a vivir allí nada más y nada menos que Rutherford, uno de los líderes de los testigos de Jehová. Qué casualidad, ¿no creen? Era nada más para enriquecerse a sí mismo. En 1931 hubo la publicación Vindicación. En la página 338 y 339 ellos admiten que hubo mucha desilusión entre los testigos de Jehová al ver que lo que ellos habían dicho no pasó, que Abraham, Isaac y Jacob no resucitó y que esa casa que había costado millones se la quedó un hombre que había sido malo con algunos feligreses de su propia iglesia.
Y dice en su publicación que decía, es verdad, durante el tiempo hubo un grado de desilusión de parte de los fieles a Jehová en la tierra en relación con los años 1914, 1918 y 1925, lo cual duró un tiempo y ellos aprendieron a dejar de fijar fechas. Entonces ellos admitieron, ¿saben qué? Es que habían profetizado mal estos testigos de Jehová y hemos aprendido ya no profetizar. Pero adivine qué volvieron a hacer. Profetizar. En 1968 admitieron que profetizaban falsamente, pero en 1969, un año después de admitirlo y de decir que no volverían a profetizar, volvieron a profetizar diciendo que el mundo se acabaría en el año 1975. Y no se acabó. Seguimos viviendo aquí. Y en la publicación La Atalaya, en el 1 de enero de 1969, página 14 y 20, piden disculpas por admitir su falsa profecía. Es una religión, mis hermanos, que no es digna de ser tomada en serio. Muéstrele la historia de su religión a los testigos de Jehová, hermanos, pero con todo respeto, pero serán necios si continúan en ella, porque tenemos muchas razones para no creerles a ellos. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, hemos terminado. Nuestro hermano Juan nos dirige en oración y comenzamos.